El microprocesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar, por analogía, el cerebro de un computador. El primer microprocesador es el Intel 4004, fue en 1971. Fue el primer microprocesador del mundo creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Buzicon e inició el camino para dotar de inteligencia a objetos inanimados y asimismo a la computadora personal. En 1972, el Intel 8008, codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en un terminal programable DataPoint 2200, pero debido a que el Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado para DataPoint. Posteriormente, Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudieran ser vendidos a otros clientes. En 1974, el Intel 8080 se fabrica. ¿Dónde? Se fabrica. En 1974, el Intel 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 88000 de MITS, según se alega, nombrada así por un destino de la nave espacial Starship del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSI 8080 formado la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CPM80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio en aquel momento de $395 USD. En un periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estos PC. En 1978, los Intel 8086 y 8088, una ventana realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales del IBM, hizo que la PC de IBM diera un gran golpe comercial con el nuevo producto. Con el 8088, el llamado IBM PC, el éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de los 500 mejores compañías en la prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 70. El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel. Luego de 6 años de la introducción, había un estimado de 15 millones de PCs basadas en la 286 instaladas alrededor del mundo. En 1985, el Intel 8386, este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con 275 transitores, más de 100 veces tantos como el
en el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual. En 1985, el BAS 78032 en 1989, el Intel 8486. La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de presentaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de un bus mejorada y una memoria caché unificada. Todo esto integrado en el propio chip del microprocesador. Estas mejoras hicieron que los 486 fueran el doble de rápidos que el par 386 y 387, operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado, con el que se aceleraron notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU, las operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de manera prácticamente independiente a la función del procesador principal. En 1991, el AMD AMX86, procesadores fabricados por AMD 100% compatible con los códigos de Intel, de ese momento llamados clones de Intel. Llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series AM286, AM386, AM486 y AM586. El Intel Pentium salió en 1993. El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez. Gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits cada uno, un equivalente de 486 de XU y el otro equivalente a 486SX. Además estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso de memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad en 32 bits para las operaciones internas y los registros también eran de 32 bits. Las versiones incluían instrucciones MMX, no solo brindaban al usuario una más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, sino que permitían también ser y ofrecían velocidades hasta 236 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba en alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium se mencionó en las historietas y charlas de la televisión diario. En la realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción. En 1994, el Intel Pentium Pro, lanzado al mercado en otoño de 1995, el procesador Pentium Pro profesional se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo, de redes, impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro
a menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5.5 millones de transistores. En 1997 el Intel Pentium 2, un procesador de 7.5 millones de transistores, se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su procesador. Mejorar el rendimiento en la ejecución del código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a este. Gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía internet. El Intel Pentium 2 Xeon. Los procesadores Pentium Xeon se diseñan para cumplir con los requisitos de desempeño en computadores de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo. Consiste en la estrategia del Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos en los mercados específicos. El procesador Pentium 2 Xeon ofrece innovaciones técnicas diseñadas para la estaciones del trabajo y servidores que utilizan aplicaciones comerciales, exigentes como servicios de Internet, almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de 4 a 8 procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esta cantidad. El Intel Celeron. Continuando la estrategia de Intel en el desarrollo de los procesadores para el segmento de los mercados específicos del procesador, Celeron es el nombre que lleva a la línea de abajo con el Intel. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar los mercados impedidos a los Pentium de mayor rendimiento y precio. Se diseña para añadir valor al segmento del mercado de los PCs. Proporcionó a los consumidores una gran actuación de bajo costo y entregó desempeño destacado para sus usos como juegos y software educativo. 1999 el Intel Pentium 3. El procesador Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming, las extensiones de SIMD que fuerzan dramáticamente el desempeño con imágenes avanzadas 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, video y desempeño en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área de desempeño en el Internet. Le permite a los usuarios hacer cosas tales como navegar a través de páginas pesadas con muchos gráficos, tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta calidad. El procesador se integra con 9.5 millones de transistores y se introdujo usando en el tecnología 250 nanómetros. En 1999, el Intel Pentium 3 Xeon. El procesador Pentium 3 Xeon amplía las fortalezas del Intel en cuanto a las estaciones de trabajo, workstation y segmentos de mercado de servidores, y añade una actuación mejorada en las aplicaciones del comercio electrónico e informático comercial avanzada. Los procesadores incorporan mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia, particularmente las aplicaciones de video. La tecnología del procesador 3 Xeon acelera la transmisión de información a través del bus del sistema al procesador, mejorando el desempeño significativamente. Se diseña pensando principalmente en los sistemas con configuraciones de multiprocesador. Entramos en la época del 2000.
entra en el Intel Pentium 4. Es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con uno de los diseños completamente nuevos y desde el Pentium Pro se estrenó la arquitectura Netburst, lo cual no daba mejoras considerables respecto al anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener un cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE. En el 2004, el Intel Pentium 4 Prescott. A principios de febrero de 2004, Intel produjo una nueva versión de Pentium 4 denominada Prescott. Primero se utiliza en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego se cambia a 65. Su diferencia con los anteriores es que estos poseen un MIT o dos MIT de caché L2 y 16 kilovatios de caché. Prevención de ejecución SpecTec C1 State, un HIPer Strength mejorado, instrucciones SSE 3, manejo de instrucciones AMD 64 de 64 bits creados por AMD pero denominada EM64T por Intel. Sin embargo, por graves problemas de temperatura y consumo resultaron un fracaso frente a los Anglon 64. En el 2006, el Intel Core Duo, Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPU S 2x2 MCM, modelo multichip de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64, basado en la nueva arquitectura Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso de procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores netburst de los CPU Pentium 4D2. La microarquitectura Core provee etapas de codificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de procesamientos. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrado en las tablas de disipación de energía del CPU. Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros. En el 2008, el Intel Core Nehalem Intel Core i7 es una familia de procesadores de 4 núcleos, el de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 fueron los primeros procesadores que usan las microarquitecturas Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. FSB es reemplazado por la interfaz KitPath en i7 y i5, Zócalo 1366, y sustituyó a su vez en i7, i5 e i3 Zócalo 1156 por el DMI eliminado Norbright por la interfaz KitPath y implementado por puertos PCI Express directamente. Memoria en 3 canales anchos de datos de 192 bits. Cada canal puede soportar una o 2 memorias de IM DR32. La placa base compatible con i7 tiene 4 3+1 o 6 ranuras de IMM en lugar de 2 o 4, y las de IMMS deben ser instaladas en grupos de 3, no 2. El hiperthreading fue reimplementado creando núcleos lógicos. Está fabricado arquitecturas de 45 mm y 35 mm y posee 731 millones de transistores. Su versión más potente se volvió a usar frecuencias altas y aunque a contrapartida los consumos se dispararon.
2011, el Intel Core Sandy Bridge llegan para reemplazar los chips Nehalem con Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7, Serie 2000 y Premium G. Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre de clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a Nehalem, pero sí los necesarios para hacerles más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, publicando el rendimiento mejorado del desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operaciones en multimedia. En el 2012, el Intel Core i-Bridge es el nombre en clave de los procesadores conocidos como Intel Core de tercera generación. Son por tanto sucesores de los micros que aparecieron a principios del 2011, cuyo nombre en clave es Sandy Bridge. Pasamos en los 32 nanómetros de ancho de transistor en Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge. Esto le permite meter el doble de ellos en la misma área. Un mayor número de transistores significa que puedes poner más bloques funcionales dentro del chip. Es decir, este será capaz de hacer un mayor número de tareas al mismo tiempo. En el 2013, el Intel Core Haswell es el nombre de clave de los procesadores de cuarta generación. Son los de corrección de errores de la tercera generación. Implementan nuevas tecnologías gráficas para el gaming y el diseño gráfico, funcionando con un menor consumo y teniendo un mejor rendimiento en un buen precio, y continúa como su predecesor en 22 nanómetros, pero funciona con un nuevo socket de clave 1150. Tiene un coste elevado en comparación a los APUs y FX de AMD, pero tiene mayor rendimiento. Pasamos a los diferentes tipos de procesadores AMD. El primer procesador AMD fue el 286. El AMD 286 es un procesador y es una copia del Intel 80286 creado con permiso de Intel. Segundo, el AM386. El microprocesador AM386 fue por AMD en 1991. Era un procesador con características semejantes al Intel 80386 y compatible al 100%. El AM486. El AM486 es compatible con el Intel 8486 producido por AMD en los años de 1990. AM586. El procesador AMD 586 de 133 MHz era un AM486 mejorado. El microprocesador AMD 586 es un procesador compatible por 86 presentado en 1985. El AMD K5. El AMD K5 es un microprocesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium. Fue el primer procesador propio que desarrolló AMD. AMD K6. En 1997 AMD lanzó el microprocesador AMD K6. Este procesador estaba diseñado para funcionar en placas base Pentium. Siguió con su referencia Athlon. Athlon es el nombre que recibe una gama de microprocesadores compatibles con la arquitectura x86 diseñados por AMD. Siguió el Duron. Duron es una gama de microprocesadores de bajo costo compatibles con el Athlon. Por lo tanto, con la arquitectura x86 fueron diseñados para competir con una línea de procesadores Celeron de Intel. Sempron. El AMD Sempron reemplaza el procesador duro, siendo su principal competidor en el procesador
Celeron de Intel. Las primeras versiones fueron lanzadas al mercado en agosto de 2004. El Athlon 64. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación implementado en el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas con el procesador Opteron. El Opteron es de la AMD. Opteron fue el primer microprocesador con arquitectura x86 que hizo conjunto de instrucciones AMD 64 también conocidas como x86-64. También fueron los primeros procesadores de x86 de octava generación. Fue puesto a la venta en el 22 de abril del 2003. El Athlon 64X2. El AMD Athlon 64X2 es un microprocesador de 64 bits de 2 núcleos producido por AMD. La principal característica de estos procesadores es que contienen dos núcleos y pueden procesar varias tareas a la vez, rindiendo mucho mejor que los procesadores de un único núcleo. AMD K10. El AMD K10 es una arquitectura para microprocesadores con tecnología de 4 núcleos. Está pensada para servidores y rondará velocidades de reloj desde los 1.7 kHz hasta los 2 kHz. Phenom es el nombre dado por Advanced Micro Davids (AMD) a la primera generación de microprocesadores de 3 o 4 núcleos basados en los microprocesadores de arquitectura K10. Salió en el abril de 2007.